Y seguimos con nuestra serie de videos de derivadas de funciones trigonométricas. Ahora vamos a derivar la función tangente de x. Entonces vamos a poner como ejemplo una función f de x que sea igual a la tangente de 2x cúbica más 4x. ¿Vale? Entonces vamos a usar otra vez no nada más la derivación, sino además la regla de la cadena, porque pues es muy sencillo. La derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Si yo escribo, en vez de x, escribo u, entonces secante cuadrada de u sería su derivada, ¿vale? No tiene caso, vamos a hacer un poco más complejos e ir incrementando el grado de dificultad con el propósito de obtener ejemplos que no sean realmente ilustrativos. Entonces, vamos a ver que esta función está compuesta de dos funciones, que de g de x y de otra que se llama h de x. G de x pues es obviamente la función tangente, cuya derivada ya la tenemos aquí, es secante cuadrada de x. Y la h de x es el polinomio 2x cúbica más 4x. Entonces mi derivada de ese polinomio es la derivada de cada uno de los sumandos. 2 por 3 me da 6, x cuadrada más 4. ¿Sale? Acuérdense sus reglas de derivación básicas. Hasta aquí las deben de tener bien aprendidas. ¿Vale? Entonces, yo sé que mi función f de x va a ser la composición de g con h de x. Y en efecto, g es tangente y h es 2x cúbica más 4x. Entonces es igual a esto. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que la derivada de esa función va a ser la derivada de la composición de funciones. Entonces va a ser la derivada de la función g de x evaluada en h de x por h' de x, ¿vale? Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces, mi derivada de f de x con respecto de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser g', que va a ser secante cuadrada, pero en vez de g de x va a ser h de x, que es la función interna, ¿sale? De la composición. Entonces, y h', pues ya sé que es 6x cuadrada más 4, ¿vale? Entonces, esto va a ser, lo voy a escribir primero, el polinomio 6x cuadrada más 4 por secante cuadrada, y h de x va a ser el polinomio original, ¿no? Sin derivar, 2x cúbica más 4x. Y ya terminé. Recuerden, si queremos ver esto como una fórmula de derivación, se quedaría de la siguiente forma. La derivada de la tangente de u de x con respecto de x va a ser u' de x, y la escriben primero para que no se confunda con el argumento de la función trigonométrica, por la secante cuadrada de u de x. ¿Vale? Entonces, si quieren un formulario, pues aquí está. ¿Vale? La derivada de la tangente de u de x es u' de x por secante cuadrada de u de x. De u de x. ¿Vale? Pero no es necesario. Ustedes ya saben ocupar la regla de la cadena y entonces pueden derivar de una forma sencilla sin tener que recurrir tanto a su formulario. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahora vamos a tener un argumento más complejo. En este caso vamos a tener de argumento un radical. ¿Y por qué voy a hacer un radical? Toda esta serie de videos, ya este es el tercer video de la serie, y en todas aplicaba un polinomio o una función muy sencilla y luego un radical. Porque sé que para ustedes a veces derivar radicales es muy complejo. Pero no le tengan miedo. Si lo ven como una ley de potencias, el radical se puede derivar de una forma muy sencilla. Entonces, la tangente del radical cúbico y vamos a poner otra vez un polinomio.
2x séptima menos x. Así, ¿vale? Entonces, g de x, voy a tener dos funciones, la g y la h. G de x va a ser la tangente de x. Obviamente su derivada va a ser secante cuadrada de x. Y h de x va a ser ese radical cúbico. Fíjense, voy a derivar el h, me voy a explayar, ¿vale? Entonces, esta función h de x, que es la raíz cúbica de 2x séptima menos x, lo puedo ver como una ley de potencias. ¿Qué ley de potencias? Bueno, escribo el polinomio interno y la ley de potencias que me dice que es un tercio, acuérdense. El radical de x a la n a la m es igual a x a la n entre m. Esta es una ley de potencias que ustedes la vieron desde hace mucho tiempo. Pues no la echen en saco perdido, la van a ocupar una y otra vez. Entonces, esto es por esto. Y luego, ¿qué va a pasar? Voy a derivar h de x. Voy a derivar h de x con respecto de x. Y entonces, va a ser ¿quién? Va a ser un tercio, acuérdense, cuando yo tengo una ley de potencias, una m de x a la un tercio, que esta es mi función f de x, cuando la derivo, va a ser un tercio de m de x a la un tercio menos un entero por m' de x. Esto es regla de la cadena aplicada a la función. Una función compuesta elevada a una potencia, ¿vale? Una función elevada a una potencia. Entonces, ¿qué aplico? La regla de la cadena. Aplico la regla de la cadena y entonces el un tercio baja multiplicando, la m va a tener como exponente un tercio menos 1 multiplicada por m', ¿vale? Entonces, esto va a ser así. Y entonces me queda un tercio. Y aquí un tercio menos un entero va a ser un tercio menos 3 tercios. 1 menos 3 me queda menos 2 tercios. Entonces, esta función va a ser, el argumento se queda intacto. Y aquí me queda menos 2 tercios. M' de x va a ser la derivada de este polinomio. 7 por 2, 14. X a la sexta menos 1. Eso es lo que quedó. Esto ya es esto, ¿vale? Ahora, nada más lo único que tengo que hacer es arreglar exponentes. Y entonces me queda un tercio que multiplica a 14x sexta menos 1, que divide, acuérdense esto, a la raíz cúbica ¿de quién? Del argumento 2x séptima menos x elevada al cuadrado. Y aquí cierro mi radical. Entonces ya terminé de evaluar o de calcular. Entonces ya terminé de calcular la derivada de h de x. Todavía no termino la función tangente de u. Entonces, la derivada va a ser esto. H' de x va a ser... Este un tercio lo puedo poner aquí y este 1 no altera. Entonces me queda 14x sexta menos 1 por 3 veces la raíz cúbica de 2x séptima menos 1 menos 1 al cuadrado. Entonces ya derivé mi función h. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrar la derivada de la función f de x con respecto de x, pero esta función es g compuesta con h de x.
que es igual a la tangente de todo este rollo, ¿no? ¿Y cuál es ese rollo? Es la tangente de la raíz cúbica del polinomio 2x séptima menos x. Entonces, f' de x, que es lo mismo que la derivada de f con respecto de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser g' de h de x por h' de x. Y esta g' es secante cuadrada de h de x. Y h' es todo ese rollo, ¿no? Es este rollo. Por 14x sexta menos 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de 2x séptima menos 1, 2x séptima menos x, aquí es 2x séptima menos x al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer es cambiar el orden, ¿no? Este que está multiplicando y sustituir quién es h de x. Entonces es 14x sexta menos 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de 2x séptima menos x al cuadrado, que multiplica a la secante cuadrada de el radical, la raíz cúbica de 2x séptima menos x, si lo quieren ver así. O le pueden quitar los paréntesis, no pasa nada. Aquí estos, ¿sale? Entonces eso es lo que queda, ¿vale? Un poco más compleja, sí, porque tenemos que calcular la derivada de una función radical, que también es una composición, ¿sale? Pero nada del otro mundo. O sea, con un poco de organización se pueden hacer las cosas. Entonces, si tienen dudas de cómo calculé la derivada de esta función h de x, va a ser la derivada de un radical, de una función con un radical, de cualquier orden. Y ya dimos varios ejemplos, hay videos en el canal donde están explicados desde los radicales más básicos hasta los más complejos. Si tienen alguna sugerencia acerca de algún ejercicio que no hayan podido hacer, adelante. Agradezco su atención y nos vemos en otro video. De hecho, el siguiente, que va a ser el cuarto, y vamos a seguir trabajando con funciones trigonométricas. Bye.